Bienvenidos sean todos a la primera actividad de bases de datos. En esta actividad descubriremos los conceptos fundamentales de las bases de datos. Así que prepárense que va a empezar el despegue de este proceso. Asegúrate que llevas en el equipaje el material correspondiente a la definición de las bases de datos, su historia, sus características, su arquitectura y los tipos de bases de datos existentes. Asimismo, lleve en el equipaje los conceptos fundamentales de lo que es un sistema gestor de base de datos, la historia de los sistemas gestores de base de datos, qué es el SQL y la arquitectura cliente-servidor. Así que, ¿están listos? ¿Preparados? Y arranquemos. Para definir una base de datos debemos considerar que no existe una definición única. Es un término que puede tener varias acepciones correctas. En este sentido, podemos ver cómo Silverchat la define como una colección de archivos interrelacionados y un conjunto de programas que permita a los usuarios acceder y modificar estos archivos. Date establece que es el conjunto de datos persistentes utilizados por los sistemas de aplicación en una empresa dada. Y SMARY señala que es una colección de datos lógicamente coherentes con algún tipo de significado. Todas estas definiciones enmarcan el espíritu de las bases de datos como un lugar para almacenar datos dentro de un computador, con lo que podemos concluir generando nuestra propia definición de una base de datos a partir de los tres conceptos anteriores. En consecuencia, podemos señalar que son un conjunto de datos relacionados con algún sentido accedidos por los programas o aplicaciones de una organización que pueden ser modificados por los usuarios. Hablar de la historia de las bases de datos nos remonta al tabulador electromagnético de Hollerith en el siglo XIX, pudiéndose señalar este hecho como el origen de las mismas. Ya con el paso del tiempo, en la década de los 50 y 60 hablamos de la primera generación de bases de datos, cuando se trabajaba con cintas magnéticas de acceso secuencial, haciendo un procesamiento por lotes conocido como batch. Ya en la década de los 70 y 80, Edgar Codd define el modelo relacional de datos. Se desarrolla el SQL como lenguaje estándar para las mismas y nace Oracle como el primer sistema gestor de bases de datos. En la última década del siglo XX, años 90, se expande el uso de las bases de datos relacionales, se popularizan los sistemas gestores de bases de datos y nacen las bases de datos orientadas a objetos. Ya con la llegada del nuevo siglo y debido al crecimiento de Internet y el auge de las aplicaciones web, surgen las bases de datos no SQL, compartiendo el mercado con los aún muy populares sistemas de bases de datos relacionales. Ahora bien, ¿cómo se caracterizan las bases de datos? Estas se caracterizan por poseer una estructura organizada. La información contenida en una base de datos es estructurada y organizada de acuerdo a ciertos criterios que dependen generalmente del tipo de base de datos. Deben mantener la integridad de los datos. Las bases de datos implementan reglas de integridad para garantizar la consistencia y validez de la información almacenada. Estas reglas pueden incluir restricciones de formato, valores permitidos y relaciones entre los datos. Las bases de datos tienen que ser escalables, es decir, tienen que ser capaces de adaptarse a volúmenes crecientes de datos sin comprometer su rendimiento o eficiencia. La escalabilidad horizontal implica agregar más servidores para la manipulación de los datos y la escalabilidad vertical implica mejorar el hardware de un servidor y que son aspectos que deben considerarse al momento de definir bases de datos escalables. Deben contener procesos de respaldos y recuperación. Es decir, implementar mecanismos que permitan crear copias de seguridad que puedan restaurarse en caso de fallas o errores del sistema. Tiene que existir independencia de datos y de aplicaciones. Es importante recordar que las bases de datos es un concepto abstracto, es decir, ellas no existen de manera física o tangible. Por tanto, su estructura de almacenamiento es independiente de la aplicación que las soporte o las utilice. También tienen que ser transaccionales, es decir, tienen que ser capaces de cumplir con el principio ACID, de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, de manera que se garanticen las operaciones de manera adecuada. Tienen que poseer gestión de autorización y autenticación. Tienen que ofrecer servicios de seguridad de acceso a los datos a través de la gestión de autenticación, que es aquel proceso donde las personas acceden a las bases de datos. Y también un proceso de autorización,
que es el proceso a través de la cual se gestionan los permisos para determinar si un usuario específico tiene acceso a alguna data de la misma. Cuando hablamos de la arquitectura de las bases de datos, se hace referencia a la estructura física y lógica de la interacción de los usuarios con las bases de datos, la cual está compuesta por capas y componentes que definen cómo se almacenan, acceden y gestionan los datos de manera eficiente. En este sentido, la arquitectura de una base de datos contiene 3 niveles, la cual es la piedra angular de las bases de datos modernas. Estos 3 niveles son el nivel externo, el nivel conceptual y el nivel físico. En el nivel externo, también identificado como vista o esquema externo de una base de datos, referencia en cómo los usuarios finales visualizan los datos. Este nivel describe la parte de la base de datos que interesa al usuario, pudiendo ser una consulta de tablas o simple y llanamente mostrar la estructura de una base de datos o mostrar un formulario para el ingreso de datos. El nivel conceptual es la integración del cómo se almacenan los datos en el dispositivo con la manera en que se muestran los mismos al usuario. Es el nivel de los sistemas gestores de base de datos, ya que ofrecen una visión completa de la estructura de las bases de datos, independientemente de cómo se organizan y cómo se presentan al usuario. Por tanto, es el nivel responsable de la gestión y acceso a los datos dentro de la base de datos. Y por último, el nivel interno o nivel físico. Es la estructura física de las bases de datos, es la que interactúa de manera directa con el dispositivo de almacenamiento. Para almacenar y recuperar los datos se refieren al cómo están almacenados los datos en el hardware del computador. Bien, hoy en día hay numerosas bases de datos disponibles en función de su estructura, contexto, utilidades y necesidades que se busquen. En este sentido, las bases de datos se pueden clasificar según su flexibilidad de modificación, referido a la manera en que se ordenan las bases de datos, estáticas o dinámicas. También se pueden clasificar según el contenido, la cual va a depender de los datos a almacenar, por ejemplo, una base de datos bibliográfica. De igual manera, pueden clasificarse según su funcionamiento, establecer si hablamos de bases de datos distribuidas o centralizadas. Y por último, también las podemos clasificar según el modelo de administración de datos, siendo esta clasificación donde vamos a profundizar los diferentes tipos que hay y cuáles son sus características. Estas bases de datos se conocen como jerárquicas, de red, relacionales y no SQLs. Las bases de datos jerárquicas son un sistema de gestión de datos que los organiza en una estructura en forma de árbol, donde cada elemento o registro se denomina nodo. Los nodos se relacionan entre sí mediante relaciones de uno a muchos o de muchos a muchos. ¿Qué característica tiene este tipo de base de datos? Como dije anteriormente, enlaza los registros en una estructura tipo árbol. Los datos se acceden recorriendo desde la raíz al nodo deseado. Como vemos en la figura, si queremos acceder al nodo F, tenemos que partir desde el nodo A, pasando por el B hasta llegar al nodo que queremos. Utiliza relaciones uno a muchos y no existe garantía de integridad referencial. Pueden tener duplicidad de registros. Hoy en día no son muy utilizadas estos modelos, solo en nichos específicos. En segunda instancia, las bases de datos en red. Son un sistema de datos que los organiza en una estructura de red, donde los elementos o registros se denominan nodos. Tienen una estructura parecida a la de los grafos. ¿Qué características posee una base de datos red? Que se enlaza en una estructura de tipo nodo. Los datos se acceden recorriendo los enlaces de cada nodo. Utiliza relaciones muchos a muchos. Como podemos ver en la figura, tenemos diferentes nodos que tienen muchas relaciones con varios nodos. Es un modelo que se puede utilizar en las redes sociales, pero con la dificultad de que son muy difíciles de implementar. Bien, como tercer tipo de modelo de base de datos tenemos las bases de datos relacionales. El modelo de base de datos reinante hoy en día y que fue definido como se señaló con anterioridad por Edgar Coe.
Las características básicas de las bases de datos relacionales es que enlazan los registros a través de relaciones y el uso de claves. Es decir, tenemos tablas o entidades que se relacionan a través de claves entre ellos. Estas bases de datos también disminuyen la redundancia de datos, es decir, evitan duplicidad o datos redundantes en las diferentes tablas. Para ellas debe aplicarse reglas de integridad y tienen que cumplirse. Las reglas de integridad se relacionan o se señalan con aquellas reglas donde cada registro asociado en una tabla padre a otros registros en unas tablas secundarias, si en la tabla padre el registro se elimina, sus registros asociados en las tablas secundarias también deben eliminarse. Existe independencia estructural en las bases de datos relacionales. Es decir, los cambios que afectan a la misma no deben interferir con el acceso, es decir, lo uno no se relaciona con lo otro. Y por último, como también se ha señalado con anterioridad, es el modelo de base de datos más utilizados hoy en día. Las bases de datos no SQL, no only SQL o simplemente bases de datos no solamente SQL. Son bases de datos no relacionales, son un tipo de gestión que no son relacionales y por lo tanto no están basadas en el modelo relacional ni en ninguno de los anteriores utilizados por las bases de datos. Ellas se caracterizan por usar diversos modelos para representar los datos. Priva el rendimiento sobre la normalización, es decir, es más importante acceder rápidamente a los datos que tener una base de datos bien estructurada o bien definida. Son las bases de datos reinantes en la web. Las redes sociales las utilizan como base principal. Y el acceso a los datos depende del tipo que se esté utilizando. Ahora bien, entremos al mundo de los sistemas gestores de base de datos. Como vimos en la arquitectura de una base de datos, el nivel conceptual se refiere fundamentalmente al uso de los sistemas gestores de base de datos. Pero para definirla tenemos que tener las mismas consideraciones que tuvimos para definir una base de datos. Es decir, no existe una definición única correcta y por tanto pueden tener varias acepciones adecuadas. En este sentido podemos ver cómo Sergio Darías Pérez lo define como el conjunto de programas invisibles para el usuario con el que se administra y gestiona la información. Dave señala que es la capa de software que se encuentra entre los usuarios y la base de datos física. Asimismo, Power Data establece que es el conjunto de programas no visibles que administran, gestionan la información que contiene una base de datos. En base a estas tres definiciones podemos aseverar o concluir que un sistema gestor de base de datos o DBMS son los programas que permiten a los programadores y usuarios interactuar con una base de datos. Ahora bien, ¿qué significa SGBD? SGBD es el acrónimo de Sistema Gestor de Bases de Datos, que en inglés sería DBMS, Database Management System. Asimismo, consideren que en algunas traducciones, algunos libros, algunos autores pueden encontrarlo también como SMBD, Sistema Manejador de Base de Datos. Cuando hablamos de la historia de los sistemas gestores de base de datos, nos podemos remontar al inicio del desarrollo o del software o de la ingeniería del software, por allá en los años 60, y que al no existir bases de datos tal como las conocemos hoy en día, se les denominó sistemas de gestión de archivos, donde definían sus propios datos, siendo totalmente centralizados y donde surgen también las OLTP, los procesamientos de transacciones en línea. Ya en los años 70 y con la definición del modelo relacional por parte de Edgar Codd, surgen los primeros sistemas gestores de base de datos, siendo Oracle el primero en aparecer. En la década de los 80 se extienden y popularizan los sistemas gestores de base de datos, basados en el modelo relacional de datos, y a finales de la década se utilizan en casi todas partes. Finalizando el siglo XX, en la década de los 90 surgen las bases de datos distribuidas, gracias a la integración de aplicaciones para conectar diferentes bases de datos con tecnologías distintas. En lo que va del siglo XXI, la transformación de los DBMS o sistemas gestores de base de datos ha sido necesario para adaptarse a la tecnología multimedia, la programación orientada a objetos y en especial al mundo de la web. Ahora bien, los sistemas gestores de base de datos, para poder interactuar con los programadores y las bases de datos, utilizan un lenguaje estandarizado para todos los DBMS.
Claro, es de considerar que cada sistema gestor de base de datos hace su personalización del lenguaje, pero el estándar es el mismo para todos. Y este lenguaje es el SQL, el cual es un lenguaje de programación inventado en los años 70 que se usa para almacenar y procesar información en una base de datos relacional. Una base de datos relacional almacena información en forma de tabla con filas y columnas que representan diferentes atributos de datos y las diversas relaciones entre los valores de los datos. Puede usar las instrucciones SQL para almacenar, actualizar, eliminar, buscar y recuperar información de la base de datos. También se puede usar el SQL para mantener y optimizar el rendimiento de la base de datos. Ok, y entonces, ¿quién usa SQL? Los diferentes sistemas gestores de base de datos que se utilizan hoy en día para desarrollar sistemas informáticos utilizan el SQL. Entre algunos de ellos tenemos el MySQL, el SQL Server, MariaDB, que es la versión gratuita del MySQL, Oracle, Postgres y otros que existen dentro del mercado. En este punto resulta interesante conocer sobre la arquitectura cliente-servidor, la cual es una arquitectura de software constituido por un servidor que provee servicios y recursos y un cliente encargado de utilizar los servicios del servidor a través de aplicaciones. ¿En qué consiste la arquitectura? Como bien dije, es una arquitectura que consta de usuarios y servidores. La arquitectura fundamentalmente es aquella donde tenemos un usuario o un cliente que solicita o hace una petición a un servidor, el cual procesa la información, ¿ok? Interactúa con una base de datos y retorna una respuesta hacia ese usuario o cliente. ¿Qué importancia tiene esta arquitectura? Simple, es un modelo fundamental para las bases de datos, como acabo de decir, pero también hay muchos elementos de la informática que actúan bajo este modelo. Por ejemplo, la conexión a Internet utiliza este mismo esquema. Un usuario que hace una petición a un servidor, en este caso no un gestor de base de datos, y este servidor retorna una respuesta. En las conexiones de Internet hablamos de un servidor HTTP. Bien, muchachos, hasta aquí llega la primera actividad de la materia. Para cualquier pregunta que necesitan o alguna duda que quieran despejar, recuerden, hay que utilizar el aula virtual a través del hilo de preguntas que queda abierto en la misma. Nos vemos en la próxima actividad.